Sofía, una niña de apenas 9 años, vivía entre los restos olvidados del vertedero, donde el olor penetrante y el polvo eran su única compañía constante. Imagínate, pequeño amigo, lo que significa no tener un techo firme ni una cama acogedora. Pero ella, aún ahí, conservaba la fe como esa semilla diminuta que crece en el rincón más inesperado. Así como David, que siendo un simple pastor fue elegido por Dios para ser rey, Sofía también tenía un propósito que aún desconocía. Cada noche, antes de dormir sobre su cama de cartones y palets, Sofía miraba con ternura una vieja foto de sus padres, ese pequeño tesoro que guardaba con celo. Aunque muchos pensarían que no tenía nada, ella tenía esperanza y un amor tan puro como el de un niño que confía sin reservas. ¿Qué ejemplo de superación nos da? Como Jesús dijo, «Dejad que los niños vengan a mí, porque en su inocencia brilla una fe sin mancha». Todos en el pueblo la conocían, pero no por su nombre, sino por el apodo cruel, la de la basura. Qué duro, ¿verdad? A veces, el mundo se olvida de mirar con compasión, pero Dios nunca deja de ver el corazón. Así como Samuel, que siendo un niño oyó la voz de Dios en el silencio del templo, Sofía, en medio de su soledad, también aprendería a escuchar la voz del Señor en su vida. ¿Sabes? Aunque parecía invisible para todos, Sofía estaba muy presente en los ojos de Dios. Porque Él no mira lo que miran los hombres, sino lo que hay en lo profundo del alma. A veces, cuando te sientes solo o ignorado, recuerda esto. Dios te ve, te ama y tiene un plan para ti, aunque los demás no lo noten. Su bondad es infinita y siempre está trabajando, aun en los lugares más oscuros. Y así, querido amigo, mientras Sofía dormía rodeada de basura, sin saberlo, el cielo ya estaba preparando un milagro para su vida. Porque cuando todo parece perdido, Dios se complace en transformar la tristeza en esperanza, la carencia en bendición. Pero, ¿quieres saber cómo empezó a cambiar la historia de Sofía? Pues acompáñame, que ahora te contaré lo que sucedió después. Cada mañana, Sofía salía al mercado con su costal al hombro, buscando entre las sobras algo que pudiera llevarse a la boca. Pero, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que aún en medio de su necesidad, ella nunca dejó que su corazón se endureciera. Como enseñó Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Así, con fe y compasión, recogía flores secas y las ofrecía a los niños tristes, como pequeños gestos de bondad en un mundo que parecía haberla olvidado. A veces, ayudaba a ancianas a cruzar las calles polvorientas o cargaba bolsas pesadas sin que nadie se lo pidiera. ¡Qué increíble ejemplo de caridad!, ¿verdad? Nos recuerda a la parábola del buen samaritano, quien a pesar de no ser reconocido, mostró amor y misericordia a quien lo necesitaba. Así era Sofía. En lugar de encerrarse en su propio dolor, elegía sembrar semillas de bondad en los corazones de otros. Cuando alguien le preguntaba por qué ayudaba, respondía con una ternura que solo quienes han sufrido comprenden. No quiero endurecerme, aunque la vida sí. Qué palabras tan sabias para una niña tan pequeña. Como Daniel, que en la corte de Babilonia no permitió que la adversidad corrompiera su fe, Sofía también se mantenía firme, aferrada a la esperanza y a la pureza de su infancia. Este comportamiento nos enseña algo muy importante, que la verdadera transformación no comienza con lo que tenemos, sino con lo que damos. Así como Cristo ofreció su vida por amor, nosotros también podemos entregar pequeños actos de bondad, incluso en los días difíciles. ¿Te das cuenta? La oración sincera y la compasión pueden cambiar no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Y así, día tras día, mientras otros solo veían a la de la basura, Sofía estaba sembrando silenciosamente una cosecha de amor que muy pronto daría frutos sorprendentes. ¿Quieres saber cuál fue el momento en que todo cambió drásticamente para ella? Entonces, quédate conmigo,
porque lo que viene es una lección poderosa de superación y fe. Un día, el gobierno organizó un evento en el centro del pueblo, con música, discursos y comida. Sofía, con la esperanza viva en el corazón, se acercó tímidamente, buscando algo para comer. Imagínate su ilusión, pero en lugar de recibir compasión, fue rechazada con violencia. Rompieron su costal y, lo que es peor, destrozaron la única foto que conservaba de sus padres. ¡Qué dolor tan grande! Como Jesús en la cruz, que fue humillado injustamente, ella también sufrió en silencio. Su dolor no se manifestó en gritos ni en lágrimas públicas. Fue un sufrimiento solemne, profundo, como una oración muda que solo Dios puede escuchar. Así como Ana, la madre de Samuel, que oró con el corazón desgarrado sin que su voz se oyera, Sofía entregaba su dolor en silencio, confiando en que, de algún modo, Dios no la dejaría sola en medio de aquella tristeza. Entre la multitud, sin que Sofía lo notara, una mujer llamada Camila, inspectora del evento, presenció toda la escena. Y es que, querido amigo, siempre hay ojos atentos cuando se comete una injusticia. Así como Moisés vio el sufrimiento de su pueblo en Egipto y no pudo permanecer indiferente, Camila también sintió que algo en su interior se quebraba al ver aquella humillación. Este momento nos enseña que, a veces, los actos de maldad pueden ser la chispa que enciende una llama de compasión en el corazón de alguien más. Dios usa incluso las circunstancias más dolorosas para provocar una transformación, no solo en quien sufre, sino también en quien observa. Así fue en la vida de Camila, y muy pronto lo verás. ¿Quieres descubrir cómo ese instante de injusticia se convirtió en el inicio de una hermosa transformación? Entonces, no te vayas, porque lo que viene es la prueba de que, con fe y esperanza, hasta el dolor más grande puede ser la semilla de un milagro. Camila no pudo dormir aquella noche. Las imágenes de la niña siendo humillada volvían una y otra vez como ecos en su mente. ¿Cómo podía seguir con su vida como si nada? Fue entonces cuando una voz en su interior susurró, como lo hizo con Elías en el monte Horeb: no en el viento ni en el fuego, sino en el silbo apacible está Dios. Y en ese silencio comprendió que ya no podía ser solo una observadora. Si esa niña no se ha rendido, ¿cómo voy a fingir que no vi?, se preguntó, con el corazón quebrantado. Era como si Dios mismo la estuviera llamando, como llamó a Samuel siendo niño: «Samuel, Samuel», y él respondió: «Aquí estoy». Camila también decidió responder, no con discursos ni promesas, sino con acción. Porque la fe sin obras, como dice Santiago 2:17, está muerta. Pero su ayuda no venía del lugar del orgullo, ni del deber social. Nació desde un amor sincero, como el que tuvo Ruth por Noemí, cuando le dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Camila no quiso rescatar a Sofía por pena, sino por reconocimiento. Vio en ella una dignidad que otros habían negado y eligió acercarse con humildad. A veces, querido amigo, Dios toca el corazón de personas que jamás imaginarías. Y lo hace para mostrar que los milagros comienzan con corazones dispuestos. Camila se convirtió en una respuesta de oración, aunque Sofía nunca la hubiera pronunciado en voz alta. Porque muchas veces Dios responde con personas que Él mismo prepara en silencio. ¿Te imaginas cómo fue ese primer encuentro entre ellas? Pues es hora de descubrir cómo Camila, con manos temblorosas pero llenas de compasión, dio el primer paso hacia una historia de transformación que apenas comenzaba. Camila llegó al vertedero al amanecer con una cesta sencilla: pan caliente, leche fresca y una cobija. No llevaba grandes discursos ni soluciones complicadas, solo lo esencial: amor, compasión y fe. Se acercó a Sofía con ternura, como Jesús cuando llamó a los niños y los bendijo, y con una voz cálida le dijo:
Dios no te ve como sobra, te ve como semilla. Qué palabras tan poderosas, como una promesa divina sembrada en su corazón. Al principio, Sofía no supo qué hacer ni qué decir. Estaba acostumbrada a recibir rechazo, no cariño, pero poco a poco comenzó a confiar en aquella mujer que, sin pedir nada a cambio, le ofrecía bondad. Fue como cuando Jesús sanaba con solo una palabra o una caricia. El amor transforma más que cualquier sermón. Así empezó esta relación, primero silenciosa, luego llena de confesiones y memorias compartidas. Camila escuchaba a Sofía con atención, sin interrumpir ni juzgar, como Dios nos escucha cuando oramos desde lo profundo del alma. Y Sofía, al sentirse acogida, comenzó a recordar momentos de infancia, a hablar de sus padres, de sus sueños, de sus miedos. Como en los Salmos, donde David derramaba su corazón ante Dios, Sofía también comenzó a abrir su alma. Este es el poder de la compasión. No solo alimenta el cuerpo, sino que también sana el espíritu. Como dijo Jesús en Mateo 25, «Tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me acogisteis». Así fue Camila para Sofía, un reflejo del amor de Dios en medio del dolor y la soledad. Y tú, pequeño amigo, también puedes ser instrumento de ese amor, con gestos sencillos pero llenos de pureza. ¿Quieres ver cómo ese pequeño acto de bondad se convirtió en un renacimiento para Sofía? Pues acompáñame en el siguiente paso de esta historia maravillosa, donde la fe y la esperanza siguen abriendo caminos. Con el tiempo, Camila logró acondicionar un cuarto digno para Sofía, una cama limpia, una lámpara cálida y una estantería con algunos libros. Imagina, amigo, lo que es pasar de dormir sobre cartones a tener un lugar donde descansar con dignidad. Como el hijo pródigo que regresó a casa y fue recibido con una fiesta, Sofía también experimentaba una transformación, de la miseria a la esperanza, de la soledad a la compañía. Pero ella no olvidó su pasado. Enmarcó la foto remendada de sus padres y conservó su muñeca sin cabeza, diciendo con firmeza, «Es mi historia». ¡Qué lección tan hermosa! A veces pensamos que la superación significa olvidar lo vivido, pero no. Dios transforma nuestro pasado en testimonio. Como José en Egipto, que tras años de sufrimiento pudo decir, «Dios cambió el mal en bien». El pueblo, que antes solo la veía como la de la basura, empezó a mirarla con otros ojos. Ya no era la niña invisible, sino una pequeña valiente, un ejemplo de superación y fe. Porque cuando Dios levanta a alguien, lo hace de manera que todos puedan ver su gloria reflejada en esa vida. Así como David, que de pastor fue elevado a rey, Sofía también fue levantada frente a los que antes la humillaron. Este renacimiento no solo le dio una nueva cama, sino también una nueva identidad, la de hija amada de Dios. Y eso es lo que todos somos, querido amigo, hijos e hijas del Altísimo. No importa lo que otros digan de nosotros. Como dice en Romanos 8, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la pobreza, ni el desprecio, ni el abandono. ¿Quieres descubrir cómo esta nueva identidad en Sofía no solo cambió su vida, sino también la de todo el pueblo? Entonces, sigamos caminando juntos en esta historia de transformación, porque lo mejor aún está por venir. Pasó el tiempo, y Sofía, con una nueva dignidad, fue invitada a compartir su experiencia en una reunión del pueblo. Pero, en lugar de hacer un discurso con palabras complicadas, se expresó con dibujos sencillos, un corazón, una flor, una cruz. Palabras clave surgieron en sus trazos: olvido, soledad, fe, esperanza. ¡Qué forma tan pura y poderosa de hablar! Como los salmos de David, que brotaban de un corazón sincero, así también Sofía compartió su alma. Ella dijo con firmeza y dulzura, «Yo estuve aquí, pero Dios no me dejó ahí». ¡Qué testimonio tan profundo! Nos recuerda a la historia del ciego Bartimeo,
quien gritó a Jesús y recibió no solo la vista, sino una nueva vida. Así también Sofía, que una vez fue olvidada, ahora era luz y ejemplo para otros, mostrando que la fe es capaz de transformar cualquier realidad. Este acto sencillo conmovió a todos. Nadie podía ignorar la pureza de su mensaje ni la transformación evidente en su vida. Como cuando Pedro predicó y miles creyeron, aquí también el corazón de muchos en el pueblo comenzó a cambiar. Sofía no necesitó grandes palabras. Su vida misma era el milagro, la evidencia viva del poder de Dios. Este momento nos enseña que no hace falta ser mayor ni tener títulos para inspirar a otros. Jesús dijo: «De los niños es el reino de los cielos». Y es cierto, la inocencia y la fe de Sofía movieron montañas. Así también tú, pequeño amigo, puedes ser luz en tu familia, en tu escuela, en tu comunidad, simplemente viviendo con fe, esperanza y bondad. ¿Quieres ver cómo esa inspiración se multiplicó y cómo Sofía decidió llevar aún más lejos el amor que había recibido? Entonces quédate conmigo, que lo que sigue es una prueba hermosa de que los milagros, cuando se comparten, se multiplican. Después de compartir su historia, Sofía fue invitada a la capital. Allí, muchos escucharon su testimonio y se sintieron tocados por su fe, su superación y su pureza de corazón. Pero ella no se dejó deslumbrar por los aplausos. En su corazón solo latía un deseo: regresar a su pueblo y ayudar a otras niñas como ella. Qué hermoso es cuando el amor que recibimos se convierte en amor multiplicado. Así como Jesús multiplicó los panes, Sofía ahora multiplicaba el bien. Volvió con libros, pupitres, colores y un sueño. Vamos a construir un centro para niñas olvidadas. ¡Qué visión tan llena de compasión y esperanza! Su deseo no era solo rescatar, sino transformar vidas, así como Cristo hace con nosotros. Fue como Nehemías, que al ver los muros caídos de Jerusalén, no se quedó llorando. Se levantó, reunió al pueblo y comenzó a reconstruir. El pueblo, conmovido por su ejemplo, se unió. Los que antes la ignoraban, ahora ofrecían ayuda, materiales, trabajo voluntario. Y lo más impresionante, decidieron construir ese centro justo en el antiguo vertedero. En lugar del desprecio, se convirtió en tierra de siembra, de cuidado, de nueva vida. Como dice Isaías 61, Él cambia ceniza por corona, luto por óleo de alegría. Sofía, con cada clavo, cada ladrillo, cada sonrisa, recordaba que nada de eso era suyo. Todo era gracia, todo era milagro, todo era Dios. Su centro no era una obra social, sino un altar de gratitud, un lugar donde la oración se hacía acción, donde la fe se convertía en casa para los pequeños. ¡Qué testimonio tan puro y transformador! ¿Quieres ver cómo esta obra culminó en algo aún más profundo, algo que cerró un ciclo con humildad y amor? Entonces no te vayas, porque ahora viene una oración que tocó el cielo y dejó huella eterna. El día en que el centro fue inaugurado, Sofía volvió al vertedero una última vez. Se arrodilló en ese suelo que fue su cama, su refugio y su dolor. Pero no lo hizo con tristeza, sino con gratitud. Elevó una oración sencilla y poderosa. No soy dueña de esta bendición, solo soy el costal donde tú guardas tu pan. ¡Qué humildad tan profunda! Como María, que al recibir la noticia del ángel dijo: «He aquí la sierva del Señor». Sofía se reconocía como instrumento de Dios. Con esa oración, Sofía selló su historia de superación, fe y transformación. Aquel lugar, antes de desechos y olvido, ahora era un testimonio viviente de que Dios hace nuevas todas las cosas. Como dice en Apocalipsis, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Su vida era esa nueva creación, esa semilla que había germinado contra toda expectativa. Desde entonces, Sofía guía a otras niñas que, como ella, vivieron en la sombra. Les enseña que, aunque el mundo las llame sobras, Dios las llama semillas de esperanza.
Les muestra que la oración sincera, la bondad y la fe pueden romper cualquier cadena. Como Jesús dijo en Mateo 17, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Así también ellas pueden mover montañas. Querido amigo, esta historia nos enseña que no importa cuán oscuro sea el lugar donde comienzas, Dios puede levantar una luz en medio de la noche más profunda. Lo que para el mundo es insignificante, para Dios es precioso. Y tú también eres esa semilla que Él quiere hacer crecer con amor, compasión y esperanza. ¿Quieres que te cuente ahora cómo podemos aplicar todo esto en tu vida? ¿Cómo vivir cada día con esa misma fe y esperanza que transformaron la vida de Sofía? Si quieres, seguimos juntos en este camino, descubriendo más sobre cómo Dios nos llama a todos, desde nuestra infancia, a ser instrumentos de su bondad. ¿Te das cuenta de cómo Dios puede levantar a quien el mundo desprecia y transformar la vida más rota en una historia de esperanza y superación? ¿Y tú, has vivido alguna experiencia donde sentiste que Dios te levantó cuando más lo necesitabas? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu testimonio. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que seguirán inspirando y transformando vidas. Y ahora te invito a ver el siguiente video recomendado que aparecerá en tu pantalla, donde descubrirás otra historia impresionante de fe y milagro. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre.